Bueno, me presento yo, ya se presentaron ustedes. Bueno, ya saben mi nombre, mi formación es en filosofía. No terminé la carrera, se dio un debate ayer y antes de ayer con mujeres que no fueron tapa, no sé si las conocen. Yo no las defiendo porque son abolicionistas del trabajo sexual, cosa que me parece un espanto a estas alturas de la existencia. De hecho, les cuento que estoy por publicar un libro con mi editorial, que ese es también otra de las cosas que quería decir, que soy editora, encuadernadora, traductora de Loca Mala Editorial, que es mi editorial artesanal y feminista. Estamos por publicar un libro con una amiga mía que es puta. Así que bueno, pero igualmente en relación con lo de mujeres que no fueron tapa, quería decir, y en relación con la universidad, se dio un debate respecto de si la universidad es patriarcal o no, si hay que ir a la universidad, si sirve para algo o no. Mis peores momentos en la vida creo que fueron en la universidad. Y en ese sentido me parece que hay que leer a Foucault y hay que entender que las instituciones educativas son disciplinarias. Y en la medida en que son disciplinarias, imponen un régimen común, ¿sí? Un régimen disciplinario y en ese sentido obturan nuestras potencias. Así que bueno, yo me fui de la universidad y armé mi editorial y ahora me dedico a editar autoras que no fueron editadas en Argentina. También me edité a mí misma, así que si no sabían que tengo un libro, les cuento que publiqué mi libro sobre antinatalismo, sobre la huelga feminista de vientres. Eh, y bueno, básicamente eso lo publiqué hace poquito. Vamos entonces con este taller que se llama Brujería y Contrasexualidad. Vamos a ver dos libros que, bueno, la gente que va a escuchar el audio obviamente no los va a ver. Calibán y la Bruja tienen los PDFs, ¿sí? En el Drive. Este es Calibán y la Bruja de Silvia Federici. Y después también tenemos Brujería y Contracultura Gay, que esta es una encuadernación que me hizo una chica, tiene un emprendimiento que se llama La Técnica Quiltra. Nada, vos le mandas tu PDF y te encuaderna. Les digo también a las que están escuchando el audio que las encuadernaciones que hace son espectaculares, te las hacen una semana y miren lo que es la calidad y la hermosura de esta tapa. Yo lo tengo en inglés, esa es otra cosa que les quería decir. Primero vamos a trabajar con Federici y después con Arthur Evans, ¿sí? Cuando trabajemos con Evans voy a ir un poco lento con el texto porque yo lo tengo en inglés, así que voy a tener que ir haciendo la interpretación simultánea, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el tema en común que tienen estos dos libros? Primero, eso también lo vamos a charlar después cuando veamos a Evans. Primero salió el libro de Federici, primero fue publicado el libro de Federici y después fue publicado el libro de Evans. Y Evans le hace bastantes críticas a Federici en su introducción, pero también toma muchísimas cosas de Federici, ¿sí? De hecho es bastante repetitivo cuando una lee los dos libros. Hoy yo estuve releyendo el de Evans y la verdad es que se hace bastante repetitivo. Bueno, ¿qué tema en común tienen? Que es como una línea muy gruesa en común que une estos dos libros. Justamente la relación entre la caza de brujas y la contrasexualidad, ¿sí? La contrasexualidad es un concepto de Evans, ¿sí? Pero lo vamos a utilizar porque nos sirve para hablar de los dos libros. Porque justamente Federici también va a hablar acerca de lo mismo. Ahora igual vamos a ver la crítica que Evans le hace a Federici. ¿A qué se refiere Evans con contrasexualidad? Bueno, se refiere a todas las prácticas sexuales que no sean coito heterosexual. Lo que él llama sodomía, ¿sí? El lesbianismo, lo que él llama travestismo, el sexo grupal, las orgías, ya sean heterosexuales, lésbicas, gay, ¿sí? De la forma o todos con todos, ¿sí? Y también las prácticas contrarreproductivas, como por ejemplo el aborto, el asesinato de niños y la anticoncepción. Lo que dice Evans respecto de Federici es que Federici solo habla de mujeres, no tiene una perspectiva queer, ¿sí? Por eso Federici no va a hablar de relaciones sexuales homosexuales, de lesbianismo, de travestismo, de orgías, solo va a hablar de las prácticas sexuales contrarreproductivas, ¿sí? Que tenían que ver básicamente con negarse a maternar, abortar, asesinar niños o tener métodos anticonceptivos, ¿sí? ¿Por qué es relevante este taller hoy, hoy en día, digamos?
Bueno, en primer lugar, para recordar que hay prácticas eróticas y sexuales que no necesariamente son las heterosexuales coitales, ¿sí? Hay un fenómeno que algunas autoras llaman coitocentrismo, ¿sí? Coitocentrismo heterosexual. ¿Qué significa? Que las únicas prácticas que son difundidas culturalmente a nivel de los medios masivos de comunicación es el coito heterosexual, ¿sí? Entonces, la idea es recordar que para que esto haya sucedido, lo estoy pensando ahora en voz alta, pero miren qué interesante, para que el coito heterosexual se haya instalado como práctica erótica hegemónica, se tiene que haber destruido, asesinado y torturado a un montón de gente, ¿sí? ¿De qué gente estamos hablando? Bueno, justamente de la que realizaba todas estas prácticas sexuales que hoy en día podríamos llamar no convencionales, ¿sí? Y que, bueno, fueron asesinadas a partir de los procesos que la Inquisición y el Estado realizaron contra los llamados herejes y posteriormente contra las brujas, ¿sí? No solo para cuestionar el régimen de la heterosexualidad obligatoria es interesante dar esta clase, sino, como hablábamos recién con Mica, creo que fue, o Nerea, dijiste, no, Nerea, que dijiste lo del posteo, ¿no? Para que muchas mujeres blancas de clase media que se la pasan tuiteando y viven de Twitter y de Instagram dejen de llamarse brujas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las brujas fueron mujeres quemadas por sus creencias paganas y por sus prácticas sexuales disidentes y por su decisión de no ser madre. No eran tuiteras blancas, urbanizadas, disciplinadas que trabajan en la oficina, ¿sí? Entonces, la verdad que es un insulto. Es un insulto para todas las 200.000 mujeres que fueron juzgadas por la Inquisición y por el Estado a lo largo de 3 siglos. Decirse bruja hoy en día, sobre todo ellas, ¿no? Porque podemos discutir si, como decíamos antes, si la señora del barrio que te cura el empacho la podemos llamar bruja, lo podemos discutir a eso. O las personas que aún hoy en día, como las personas racializadas, quizás haya grupos de personas racializadas que aún hoy en día practican, tienen prácticas relacionadas, prácticas ancestrales, ¿no? En ese sentido, quizás sí podemos hablar de brujería. Pero bueno, la blanca tuitera urbanizada que va a la universidad y trabaja en la oficina, yo creo que es un insulto que se llame bruja, ¿sí? ¿En qué sentido también? Bueno, durante la Edad Media, en la transición, que esto es lo que vamos a empezar a trabajar con Federici, Federici trabaja con un concepto que es el de transición del feudalismo al capitalismo, ¿sí? Vamos a estar alrededor del siglo XV trabajando. Yo ahora igual les voy a pasar bien las fechas, ¿sí? Se empieza a concebir el cuerpo y el sujeto de otra forma, ¿sí? Empiezan a surgir las filosofías mecanicistas, como por ejemplo es el caso irracionalistas, como es el caso de Hobbes y Descartes, ¿sí? Entonces, la corporalidad, el cuerpo, se empieza a ver como un medio para adquirir cosas, en lugar de como un medio para el disfrute. También se empieza a negar el estado natural del cuerpo. Por ejemplo, los campesinos obviamente trabajaban de acuerdo al ciclo circadiano que tiene que ver con el entorno y la luz y la oscuridad, ¿no? Vos no podés cosechar el campo en la noche. Entonces, bueno, lo que empieza a hacer el capitalismo en esta transición del feudalismo al capitalismo es negar el estado natural del cuerpo. Al trabajar también el cuerpo se ve sometido a un orden externo, ¿sí? Al trabajar tal como el capitalismo nos hace trabajar hoy en día, ¿sí? No es el orden interno del cuerpo. Las potencias del cuerpo se convierten en fuerza de trabajo, ¿sí? El cuerpo empieza a ser concebido como una fábrica, como una máquina o como un autómata, y es sometido también al Estado. Todas estas cosas suceden en el siglo XV, ¿sí? El trabajo empieza a ser el motivo de la existencia. Fíjense que hoy en día con la tecnología estamos prácticamente todo el día trabajando. Con el celular nos llega un mail del trabajo en cualquier momento, ¿sí? Del día. Se empieza a diferenciar lo racional de lo irracional, ¿sí? Y hay un montón de ideas que tenían los campesinos de la época, la gente que vivía en las zonas rurales,
que tienen que ser aplastadas esas ideas porque iban en contra de la disciplina que requiere el trabajo, ¿sí? Como por ejemplo la idea de que hay días que una tiene suerte y días que una no, entonces si ese día por la razón se me cruzó un gato negro, bueno, día de mala suerte, no puedo ir a trabajar al campo. Bueno, esa es una idea anticapitalista, ¿sí? Tesoros escondidos. Bueno, no voy a ir a trabajar porque puedo encontrar un tesoro en cualquier momento. Estas eran algunas de las ideas mágicas que tenía la gente en el siglo XV, ¿no? O por ejemplo las profecías, o por ejemplo la idea de que se podía estar en dos sitios al mismo tiempo. En muchas herejías se consideraba, y en muchas creencias antiquísimas, ya desde la antigüedad, se creía que el cuerpo podía estar en un lugar y el espíritu o el alma podía viajar por un montón de otros lugares, ¿sí? Todas estas creencias son anticapitalistas, ¿sí? Y hoy en día, volviendo a lo que les decía de que para mí no, esto de la bruja moderna, vieron que también está como ese concepto de la bruja moderna. Nosotras ya estamos disciplinadas para el trabajo, usamos el reloj, ¿sí? En el siglo XV la gente no tenía reloj de pulsera, tenían todas estas concepciones, como les decía, el cuerpo como un medio para el disfrute, el respeto por el estado natural del cuerpo, ¿sí? El respeto del cuerpo con su orden interno, ¿sí? La no sumisión frente al Estado, porque el Estado moderno también se empieza a instalar en el siglo XV, entonces hasta ese momento en realidad los campesinos eran vasallos del señor feudal, no del Estado, entonces empiezan a ser sometidos por el Estado. Ya el cuerpo no es considerado como un receptáculo de poderes mágicos. Todas esas cosas son ideas que nosotras perdimos. Por eso no podemos hablar de brujas modernas, ¿sí? Porque la lógica de la vida era otra, se vivía de otra forma. Y esa otra forma, a través de la cual se vivía y se concebía el cuerpo, era una forma de vida anticapitalista. Y por eso tuvo que ser aplastada por la Inquisición y por el Estado moderno. ¿Sí? Entonces, por eso decirnos brujas hoy en día es un contrasentido, porque a nadie la van a matar porque diga que hay que cerrar las puertas, porque tener la puerta del placar abierta se deja entrar los espíritus, como vi hoy un tuit, ¿no? Que está ahí en mi historia si lo quieren ver. No sé cuántos likes tuvo y cuántas veces lo compartieron. Es un delirio, o sea... Bueno, ese es mi descargo, tenía que decirlo. Por todas las brujitas modernas que veo ahí urbanizadas, blancas, universitarias, ¿sí? Otra cosa que les quería decir antes de arrancar es que les recomiendo fuertemente el libro que se llama Brujas de Mona Cholet. No sé si lo vieron por ahí. Es un libro bastante famoso, a ver, se los voy a mostrar a ver si lo conocen. Es este libro. No lo compren, no lo lean, no gasten plata en este libro. Si lo ven, huyan, corran. Brujas de Mona Cholet, no se gasten, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, si vamos bien por ahora, vamos a arrancar con Federici. Otra cosa que les tenía que decir, que no me tengo que olvidar, es que si quieren hablar directamente se sacan el micrófono y me hablan, ¿sí? No levanten la mano ni nada, no hay problema. Bueno, Federici, vamos a estar trabajando con la Edad Media, sobre todo, ¿sí? Yo les voy a tirar una cronología muy rápida, como para que nos ubiquemos en el tiempo. Si ustedes pueden tomar nota, mejor, porque así se ubican, y después podemos ir metiendo el contenido, porque vamos a hablar justamente acerca, con Federici, de quiénes eran los herejes y quiénes eran las brujas. Pero antes las tengo que ubicar en el tiempo para que entendamos el contexto de la cacería de brujas, ¿sí? Bueno, estamos en la Alta Edad Media, entre el siglo V y el XIV. Si es el 9, el 10 o el 14, bueno, hay discusiones, pero pónganle, ¿sí? Que estamos en la Alta Edad Media, comienza en el siglo V. La Iglesia hasta este momento todavía veía la anticoncepción y el aborto con cierta indulgencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la Iglesia no fue siempre antiaborto. Entendía la Iglesia, según Federici, por ejemplo, que una mujer pobre tenía derecho a abortar, porque era la forma que tenía de controlar de planificar, digámoslo, medio de forma tardía, su estructura familiar. O sea, se entendía que una persona que no tuviera recursos para mantener una familia populosa podía abortar, ¿no? Esto en la Alta Edad Media, ¿sí? En el siglo XII
Alta Edad Media, les dije, siglo V, perdón, hasta aproximadamente el X, pongamos. Siglo V al siglo X, la iglesia es benévola con las mujeres que abortan. Siglo XII, la iglesia comienza a hacer de la sexualidad una cuestión de Estado. ¿Sí? Ahí es cuando la iglesia se empieza a preocupar por las prácticas sexuales y empieza a condenar el lesbianismo, la homosexualidad y el aborto. ¿Sí? Fíjense, en el siglo XIII se crea la Inquisición, ¿sí? Entre los años 1231 y 1233, o sea, siglo XIII. Se crea la Inquisición. Esto para ubicarnos en la quema de brujas, ¿sí? Siglo XIII, Inquisición. Siglo XIV, peste negra. Viene la peste negra. Destruyó a 1/3 de la población europea. 1/3. Entonces, ¿qué pasa con esto? El control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibida como una amenaza a la estabilidad económica y social. ¿Esto qué quiere decir? Una sociedad necesita trabajadores, ¿sí? Si viene una peste y se lleva 1/3 de la población, me quedan pocos trabajadores. Yo pensando como el Estado o como la iglesia, ¿sí? Cuando hay poca oferta de algo y mucha demanda de eso, el precio de ese bien sube. Entonces, el salario del trabajador sube porque hay pocos trabajadores. Al Estado y a la iglesia no le convenía que eso sucediera. Entonces se empieza a demonizar los métodos anticonceptivos, el aborto y el aborto posparto, que era una cosa muy practicada, que era básicamente asesinar a los niños después nacidos. ¿Esto qué significa? Bueno, que los niños, esto se los explicito porque no todo el mundo lo sabe, los niños eran considerados seres humanos y parte de la familia una vez que el padre los reconocía. ¿Sí? Si el padre no lo reconocía, se realizaba una práctica que era la de exposición, que era dejar al niño a la intemperie al bebé, hasta que muriera. ¿Sí? Y era una forma de control de, no sé si de la natalidad porque ya estaba nacido, pero bueno, algo así. Una forma de planificación familiar medio tardía. Bueno, entonces dijimos, hasta el siglo X, iglesia benévola con el aborto. Siglo XII, la iglesia se empieza a preocupar por la sexualidad, lo hace una cuestión de Estado. Siglo XIII, creación de la Inquisición. Siglo XIV, peste negra, barre con toda la obra, con toda la mano de obra o con gran parte de la mano de obra. Por eso se empieza a demonizar el aborto y los métodos anticonceptivos. Baja Edad Media, siglo XIV. Bueno, esto que les decía, hay una crisis en el feudalismo, hay una escasez de trabajadores, ¿sí? Y en ese momento, como les decía antes, así como se empieza a demonizar el aborto, los métodos anticonceptivos y el asesinato de niños, también se empiezan a demonizar las prácticas sexuales no reproductivas, como por ejemplo el sexo homosexual, las orgías y el lesbianismo. ¿Por qué digo las orgías? Porque ya lo vamos a ver con Evans. Había herejías en las que se consideraba que si un bebé nacía producto de ese encuentro sexual grupal, había que matarlo, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver con Evans a eso. Vamos a ver bien herejía por herejía. Siglo XV, tenemos la transición del feudalismo al capitalismo, ¿sí? ¿Saben lo que es el feudalismo a todo esto? Lo podemos explicitar rápidamente. Es una estructura socioeconómica en la cual el vasallo, que es básicamente el campesino, le renta al señor feudal, que tiene una tierra muy grande, ¿sí? Tiene un castillo con tierras aledañas. El campesino le renta ¿cómo es que se dice? No me sale la palabra. Bueno, intercambia la tierra que el señor feudal le renta por productos que el campesino produce en esa misma tierra, ¿no? Bueno, el feudalismo como institución, como estructura de producción y etcétera, entra en crisis y empieza la transición hacia el capitalismo. ¿Cómo empieza la transición hacia el capitalismo? Bueno, esto es importante, es muy importante, a mí me costó mucho entenderlo, por eso se los voy a contar, porque si van a leer a Federici es interesante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo es la transición del feudalismo al capitalismo? Bueno,
obviamente el feudalismo entra en crisis, como les dije antes, siglo XV, esto tiene que ver con la casa de brujas, ya vamos a ir ahí. La crisis, se da esta crisis del feudalismo que se convierte en capitalismo, digamos, o se deja atrás el feudalismo en pos del capitalismo, con un concepto que es el de acumulación originaria, ¿sí? Que es un concepto marxista. Tienen que saber cuando lean a Federici que ella es una filósofa materialista, o sea, marxista, y utiliza este concepto de acumulación originaria que es muy importante. ¿Qué significa? Que se le quita, los señores feudales le quitan la cesión de la tierra a los campesinos y comienza el trabajo asalariado, ¿sí? O sea, se le quitan los medios de producción al campesino porque la tierra era su medio de producción, se le quita completamente y el campesino lo único que tiene es su fuerza de trabajo, ¿sí? Se queda sin tierra y la única alternativa que le queda, que es lo que somos nosotras hoy. Fíjense que nosotras no somos dueñas de la oficina a la que vamos a trabajar, por ejemplo, o dueñas del negocio al que vamos a trabajar, ni siquiera muchas veces dueñas de nuestras casas, porque la estamos rentando, ¿sí? Pero bueno, en términos de trabajo, muchas veces no somos dueñas de los medios de producción, ¿sí? Entonces, este concepto de la acumulación originaria significa que los señores feudales, la burguesía, le quitó la tierra a los trabajadores y las trabajadoras rurales, las dejaron en bolas y les dijeron, bueno, ahora a trabajar por un salario, ¿sí? Y no solo sucedió eso, fíjense, no es casual que estemos en el siglo XV, sino que la burguesía también comenzó a acumular capital en forma de mano de obra, ¿sí? Dándoles un salario a cambio de la fuerza de trabajo de los trabajadores, no solo a través de eso, bueno, y no solo en relación con los campesinos, sino que también acumuló capital y mano de obra a través de la conquista de América, ¿sí? Fíjense que estamos en el siglo XV, es el crecimiento de la burguesía. Se esclavizaron a montones de personas y se esclavizaron a las poblaciones aborígenes, ¿sí? Y también se realizaron cercamientos de las tierras. Alrededor de los feudos, de estos terrenos que tenían los señores feudales, había tierras comunes que los campesinos y las campesinas compartían. Y ahí es donde hacían sus fiestas, los llamados aquelarres, que ahora vamos a ver qué eran. Bueno, según Arthur Evans, eran orgías, básicamente, los aquelarres. La gente se drogaba mucho, o sea, tomaban drogas alucinógenas, bailaban, jugaban y cogían. Eso era básicamente un aquelarre en las tierras comunes. Lo que sucede en el siglo XV es que se empiezan a cercar, o sea, literalmente se le ponen cercas a esas tierras, lo cual, bueno, obviamente trae un montón de problemas porque muchos campesinos y campesinas no solo utilizaban esas tierras para ir de joda, sino que también había leña, podían también cosechar y cultivar esas tierras. Entonces, bueno, lo que sucede es que hay un empobrecimiento total del trabajador del campo, ¿sí? de las trabajadoras y trabajadoras rurales. Esto es parte de lo que yo les decía antes. Comienza la casa de brujas, ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo y cuándo, como una forma de adiestramiento y de disciplinamiento de los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Es decir, la que se iba al margen en todo sentido, en términos sexuales, en términos de no querer trabajar, iba a ser colgada o iba a ser quemada en la hoguera, ¿sí? Entonces, la casa de brujas no solo fue una forma de disciplinar a lo que hoy diríamos diversidades sexuales o a las mujeres, a las aborteras, lo que podríamos hoy llamar a las antinatalistas, ¿sí? Fue una forma se dio en el contexto de la guerra campesina, porque los campesinos, que esto es muy importante también, los campesinos no se sometieron a la imposición del salario y a la acumulación originaria, no se sometieron pasivamente a esto. Las guerras eran sangrientas. De hecho, les recomiendo fuertemente que lean a Federici porque es interesantísimo cómo narra los grupos de campesinos, cómo salían a matar a los señores feudales, a los burgueses. Todos vivían cagados hasta las patas los ricos, porque ahí los campesinos tenían hoces, por ejemplo. La hoz te puede matar a alguien con una hoz, ¿sí? Entonces,
cuando el señor feudal le quería aumentar un impuesto a un campesino, le mandaba el ejército. El señor feudal eran dueños o contrataban mercenarios para apretar a los campesinos, pero los campesinos salían a pelear con las hoces que usaban para trabajar, ¿sí? No es como hoy, que nos ponemos en cuatro cuando nos aumentan un impuesto, ¿sí? Eran literalmente guerras campesinas. Entonces, bueno, la Edad Media tiene mucha potencia en ese sentido. Por eso para mí el libro de Federici es tan interesante. Porque habla no solamente de las herejías, que para mí es un viaje, la verdad, leer lo que hacía esa gente, era un delirio total y absoluto. Lamentablemente, porque el hecho de que sea un delirio, leer sobre esa gente nos hace ver, nos pone como un espejo del embole que es nuestra propia vida, ¿no? Que nos la pasamos teniendo coito y trabajando en la oficina, ¿no? Y bueno, esta gente se drogaba, trabajaba con la tierra, cogían, se cagaban a tiros a los señores feudales, era otra vida, ¿no? Está como esta idea del progreso también. Eso es algo que me interesa de Federici y de Evans sobre todo. La crítica del progreso, o sea, tampoco hay que romantizar el pasado, pero que esto sea el progreso, o sea, que la vida que vivimos hoy sea el progreso, es algo muy dudoso, ¿sí? Bueno, entonces, dijimos, Alta Edad Media, ¿sí? La iglesia es benévola con los métodos anticonceptivos y el aborto. Siglo XII, la iglesia se preocupa por la sexualidad. Siglo XIII, tenemos la Inquisición. Siglo XIV, tenemos la peste negra. ¿Sí? Siglo XIV empiezan a ver, la iglesia y el Estado empiezan a sospechar de los métodos anticonceptivos, el aborto, las prácticas sexuales no heterosexuales ni reproductivas, porque justamente tenemos un tercio menos de la población para trabajar, ¿sí? Aumentan los salarios de los trabajadores y los poderosos, los ricos no quieren pasar. No quieren pagar. Tenemos la transición del feudalismo al capitalismo, también en la misma época, siglo XV. Dijimos que se empieza a empobrecer a toda esta masa de trabajadores rurales, ¿sí? A ver qué tengo acá. La reacción feudal y el desarrollo de las relaciones capitalistas producen esta acumulación originaria de las que yo les hablaba, que justamente es lo que hace que toda esta gente se empobrezca, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con la gente pobre? ¿Sí? Porque esta gente se empieza a empobrecer. Las herejías, según Federici, fueron una respuesta frente a este empobrecimiento que sufre la clase trabajadora. Ya vamos a ver qué era lo que creían y qué era lo que proponían. Muchas, por ejemplo, estaban en contra de la posesión de tierras privadas, ¿no? Vivían de forma comunitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, justamente esta nueva estructuración de las clases socioeconómicas y del empobrecimiento, bueno, nada, tienen como respuesta la creación de las herejías, ¿sí? Vamos entonces con Silvia Federici, ya que les hice esta pequeña introducción, ¿sí? A ver, me quedó algo. El punto máximo de la quema de brujas fue el siglo XVI, ¿sí? Años 1550, entre el 1550 y el 1660, ¿sí? Como para que nos ubiquemos en el tiempo. Vamos a estar entre el siglo XV y entre el siglo XVI y el XVII, ¿sí? Y fueron juzgadas, fueron acusadas de brujería en un lapso de 3 siglos, aproximadamente 200.000 mujeres. Esto como un marco temporal para que nos ubiquemos en, bueno, eso, en el tiempo, ¿no? Vamos con Federici, no sé si tienen ustedes el libro, pero bueno, yo les voy a ir diciendo las páginas, también para las personas que vayan escuchando, quizás quieren ir mirando el libro. Página 23. Dice Federici, la pregunta histórica más importante que aborda este libro es cómo explicar la ejecución de cientos de miles de brujas, entre comillas, a comienzos de la era moderna y por qué el capitalismo surge mientras esta guerra contra las mujeres está en marcha. ¿Por qué se produce esta guerra contra las mujeres al mismo tiempo que nace el capitalismo? Eso es lo que se está preguntando. Esto es lo que yo les decía, que hay una relación entre el ascenso de la burguesía a través de la acumulación originaria y el empobrecimiento de las clases socioeconómicas rurales,
¿sí? Y ahí, en ese sentido, surgen las herejías como una respuesta a este empobrecimiento. Ya vamos a ver, cuando les cuente qué son las herejías, van a entender por qué son una respuesta a este empobrecimiento que estaban sufriendo, ¿sí? Bueno, obviamente la casa de brujas se relaciona con esta crisis demográfica que yo les decía antes, ¿sí? Voy a ir salteando algunas cosas que había marcado porque así no nos atrasamos tanto. Bueno, esto que les decía, que en el siglo XIV la guerra campesina había llegado a ser constante y, bueno, obviamente si se estaban empobreciendo es obvio que iban a luchar. Básicamente el objetivo principal de los siervos de la gleba era preservar su excedente de trabajo y sus productos al mismo tiempo que ensanchaban la esfera de sus derechos económicos y jurídicos. Eso era lo que querían hacer los campesinos, ¿sí? Preservar sus derechos, básicamente, preservar sus derechos y no someterse a lo que les estaba proponiendo la burguesía, ¿sí? Bueno, acaba lo que yo les decía de la relación entre el empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras rurales y la herejía. Dice Federici en la página 56. El cada vez más importante proletariado sin tierra, porque se la habían sacado durante este fenómeno de la acumulación originaria, que surgió de estos cambios, fue el protagonista de los movimientos milenaristas. ¿Sí? Ese es un grupo un grupo de herejías, los milenaristas. Surgieron en los siglos XII y XIII. En estos podemos encontrar, además de campesinos empobrecidos, a todos los condenados de la sociedad feudal, las prostitutas, los curas apartados del sacerdocio, los jornaleros urbanos y rurales. Creían en visiones apocalípticas que anunciaban el fin del mundo, ¿sí? Los movimientos milenaristas estaban asociados a los pastorales y a los flagelantes, ¿sí? Vamos a ver cuál es la definición de herejía. Dice Federici en la página 58. La herejía y el milenarismo son frecuentemente tratados como si fueran lo mismo, pero si bien no es posible efectuar una distinción precisa, resulta necesario señalar que existen diferencias. O sea, el milenarismo, estos que les mencionaba antes, y la herejía son dos cosas distintas. Los movimientos milenaristas fueron espontáneos, ¿sí? Sin una estructura o programa organizativo. Generalmente fueron alentados por un acontecimiento específico o un líder carismático, pero tan pronto como se encontraron con la violencia se desmoronaron. Esos son los movimientos milenaristas, ¿sí? De formación espontánea y desestructurada. En contraste, los movimientos herejes fueron un intento consciente de crear una sociedad nueva. Esto es muy importante, porque fíjense cómo justamente las personas que participaban de las herejías lo que querían era una sociedad nueva, o sea, estaban cuestionando el orden que se les estaba imponiendo. Las principales sectas herejes tenían un programa social que reinterpretaba la tradición religiosa y al mismo tiempo estaban bien organizadas desde el punto de vista de su sostenimiento. Muchas veces eran comunidades que vivían compartiendo sus bienes, ¿sí? Con prácticas sexuales determinadas, la difusión de sus ideas e incluso su autodefensa. Guerreaban, ¿sí? Guerreaban contra la Inquisición y contra el Estado. Y contra los señores feudales. No fue casual que a pesar de la persecución extrema que sufrieron, persistieran durante mucho tiempo y jugaran un papel fundamental. Además, en muchos casos eran miles de personas las que estaban unidas a estas sectas, no es que eran tres boludos. Hoy poco se sabe sobre las diversas sectas herejes. Estos que voy a mencionar ahora son los más conocidos, ¿sí? Los más famosos. Los cátaros fueron... Evans le dedica una gran porción de su libro a los cátaros, los valdenses, los pobres de Lyon, los espirituales y los apostólicos. Durante más de 3 siglos florecieron entre las clases bajas de Italia, Francia, Flandes y Alemania. Bueno, fueron perseguidos por la iglesia, ¿sí? Eso un poco en relación con las características de
Bueno, se convocó a las cruzadas, ¿sí? Contra los herejes, de la misma manera que se convocaron las cruzadas para liberar la tierra santa de los infieles. Los herejes eran quemados en la hoguera y con el fin de erradicar su presencia, el Papa creó una de las instituciones más perversas jamás conocidas en la historia de la represión estatal, que fue la Santa Inquisición. La herejía popular era menos una desviación de la doctrina ortodoxa que un movimiento de protesta, ¿sí? Dice Federici. ¿Vamos hasta ahora bien? Sí. Genial. Sí, creo que sí, bastante claro. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, las doctrinas heréticas no solo canalizaban el desdén que la gente sentía por el clero, sino que también les daba confianza en sus opiniones, ¿sí? Bajo la guía, fíjense qué interesante, del Nuevo Testamento, los herejes enseñaban que Cristo no tenía propiedad. Esto es lo que yo les decía antes. Entonces, ¿qué significa qué significa creer que Cristo no tenía propiedad? Básicamente cuestionar a todos los que sí tenían propiedad y que básicamente también se estaban enriqueciendo a costa de los pobres. Y que si la Iglesia quería recuperar su poder espiritual, debía desprenderse de todas sus posesiones. Claro, después vino la Iglesia y los quemó. Imagínense la Iglesia, vienen y te dicen, Cristo era pobre, no, vos te tenés que desprender de todas tus propiedades. Y la Iglesia la estaba levantando en pala. Como después hizo con un montón de otras secciones de la Iglesia Católica en siglos posteriores, digamos. Exactamente, exactamente. También, sí. Tengo una pregunta. Sí, Mica. Me quedó una duda entre los milenaristas y los herejes. Sí. Los herejes como tenían en claro que de qué forma cambiar ese sistema, tenían como una propuesta, y los milenaristas como que medio iban sobre la marcha para Claro, decir. por ejemplo, surgía un líder, alguien atractivo, y los convocaba, pero a la primera de cambio que sufrían algún golpe por parte de la Iglesia o del Estado, se disolvían. En cambio, las herejías duraron siglos, algunas de las herejías duraron siglos y eran miles de personas organizadas para vivir con una propuesta política y una propuesta vital muy concreta, ¿sí? Bueno, las doctrinas heréticas también enseñaban que los sacramentos no eran válidos cuando los administraban los curas pecaminosos, ¿sí? Fíjense que cuestionan todo, que las formas exteriores de adoración, como los edificios, las imágenes y los símbolos, debían descartarse, porque solo importaba la creencia interior. Igualmente exhortaban a la gente a que no pagase los diezmos y negaban la existencia del purgatorio, cuya invención había servido al clero como fuente de lucro por medio de las misas pagadas y la venta de indulgencias. O sea, fíjense justamente cómo la Iglesia no iba a querer matarlos a todos, ¿no? Iban en contra básicamente de toda la estructura de la Iglesia y de todo lo que a la Iglesia le convenía que la gente creyera para llenarse de plata, como el pago de los diezmos, ¿no? Y el enriquecimiento y la santificación de las imágenes y bueno, de todo eso que ya sabemos que era todo oro, ¿no? Una pregunta, Sí. ¿y eso sería, o sea, cuando después se hace la reforma luterana, Sí. se retoma eso? O sea, ¿hay una vinculación? Sí. La reforma luterana, en realidad, que en relación con las imágenes decís. No, en relación con el movimiento hereje, muchas cosas que promulgaban son después cosas que en la reforma luterana se sostienen. Puede ser que la reforma luterana haya estado relacionada con las propuestas de muchos de los herejes, probablemente, pero según Federici y Evans, en realidad la reforma luterana tuvo una actitud hacia los herejes más parecida a la de la Iglesia. Bueno, no me sorprende, pero sí. Claro, exactamente. Sí, lo que no te sabría decir exactamente es cuál es la relación entre las propuestas de los herejes y la reforma luterana. O sea, ¿qué tomó la reforma luterana de las herejías? Si es que tomó algo. Eso no te sabría decir. Gracias. Bueno, por ejemplo, los cátaros rechazaron el matrimonio y la procreación, ¿no?
Estoy en la página 66. Y fueron estrictamente vegetarianos, tanto porque rehusaban matar animales como porque deseaban evitar cualquier comida, como huevos y carnes que fueran resultado de la generación sexual, ¿sí? Bueno, también están en la página 67, Federici menciona a los paulicianos, a los bogomilos, ¿sí? Los bogomilos, movimiento popular, fíjense cómo, esto quiero marcar, cómo las condiciones materiales de los campesinos empobrecidos dieron lugar a las ideas que sostenía cada herejía. Fíjense, en el caso de los bogomilos, era un movimiento popular nacido entre campesinos cuya miseria física los hizo conscientes de la perversidad de las cosas, ¿sí? Predicaban que el mundo era obra del diablo y se negaban a tener hijos. Eso es un ejemplo muy, me parece, evidente de cómo las condiciones materiales de esa gente hizo que crearan sus ideas heréticas, ¿no? Heréticas según la Inquisición, obviamente. Fíjense también cómo estas herejías, estas ideas que mantenían los herejes, iban totalmente en contra de la Iglesia, ¿no? Eran básicamente la propuesta que ponían sobre la mesa los herejes, iban justamente en contra del orden establecido por parte de la Iglesia y del Estado, ¿sí? Y de su propia situación material. Esa es básicamente la idea de Federici. 69, a ver qué más tenemos. Me re llama la atención la idea de los bogominos, o sea, Sí. súper re punk su idea. Bueno, así son la mayoría. Ahora después vamos a ver más en detalle con Evans algo más, sobre todo en relación con las prácticas sexuales, porque todavía no hablamos de eso. Las beguinas, por ejemplo, eran consideradas lesbianas, que vivían todas juntas, o sea, sin varones, y se las acusaba de coger entre todas, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver igual un poco más sobre eso. ¿Tiene alguna relación con la isla de Lesbos? En realidad, Lesbos es donde vivía Safo, como Safo, la poeta, era lesbiana, o sea, se dice lesbiana en ese momento, creo que siglo 8 a.C., no sé cuándo estaba Safo viva, por ahí. No existía la palabra lesbiana, obviamente, pero la isla de Lesbos se llama Lesbos porque Safo era lesbiana y vivía ahí. En realidad tiene que ver con eso, el nombre de la palabra lesbiana, me refiero. Bueno, saltamos un cacho, a ver qué tenemos en la página 262 que habré marcado, porque marco tantas cosas, me copo y después no llegamos con la clase a dar todo. No sé qué marqué, cualquier cosa. Bueno, esta idea que marcan tanto Evans como Federici de que los historiadores no le han dado bola a este fenómeno, es como, bueno, fue algo raro que pasó en los siglos XV, XVI, XVII, ¿no? Y Evans se queja también de que no se haya visto, más allá de la gente que trató, de las historiadoras e historiadores que trabajaron con este tema, que no hayan tenido una perspectiva queer, ¿sí? Esta idea de que la herejía, va a decir Evans en una hipótesis bastante fuerte, la herejía se confundía con, o sea, la acusación de herejía se confundía con la acusación de homosexualidad, ¿sí? Era prácticamente lo mismo, acusarte de hereje que de homosexual, según Evans, ¿sí? Después igual lo vamos a ir a ver a eso. Y que además ha habido, o sea, en la enseñanza cotidiana de la Edad Media hay un borramiento de todo tipo de movimiento y de resistencia. Exactamente. De hecho se le llama Edad Media como si no hubiera nada, o sea, como si entre la antigüedad y la modernidad no hubiera pasado nada, ¿no? Sí, se dice el esclavismo de la Edad Media. Exactamente. Y es una de las épocas más interesantes que sí, bueno, para mí todas, porque aunque no sé nada de historia, soy un ignorante, amo la historia. Pero bueno, en la página 315 Federici dice: los juicios por brujería brindan una lista aleccionadora de las formas de sexualidad que estaban prohibidas en la medida en que no eran reproductivas. La homosexualidad, el sexo entre jóvenes y viejos, el sexo entre gente de clases diferentes, el coito anal,
la desnudez y las danzas. También estaba proscrita la sexualidad pública y colectiva que había prevalecido durante la Edad Media, ¿sí? Bueno, creo que de Federici tenemos más o menos eso. Queda claro entonces cómo de todo este proceso medio complejo que yo les narré, ¿sí? La Iglesia va increciendo en su interés por controlar la sexualidad y la procreación, ¿sí? Junto con la preocupación también de la Iglesia y del Estado por la producción de trabajadores y obreros, de que haya mano de obra. Mientras más mano de obra haya, más barata es, ¿sí? Entonces se empiezan al mismo tiempo surge la burguesía con este fenómeno de la acumulación originaria. Se enriquece la burguesía y se empobrece la clase trabajadora, ¿sí? La gente que trabajaba en el campo. Bueno, como efecto de ese empobrecimiento surgen las herejías como una crítica frente a ese estado socioeconómico deplorable en el cual vivían y como una crítica frente a la Iglesia, al enriquecimiento y muchas veces también a la doctrina cristiana, ¿sí? Como muchos de los herejes, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en muchas de las herejías se creía que había dos dioses, por ejemplo, ¿sí? Como en el maniqueísmo. Entonces, bueno, en un montón de sentidos las herejías iban en contra de los intereses de la Iglesia y del Estado y por eso fueron acusadas de brujería 200.000 mujeres. Hay algo que también les tengo que decir, que primero fueron acusados los herejes y hubo una transición de las acusaciones de herejía a las de brujería, ¿sí? O sea, los herejes también fueron quemados, torturados, etcétera. Pero después hubo una transición hacia la quema, la tortura y, bueno, y todo, el asesinato de mujeres sobre todo. De hecho, Federici le llama la guerra contra las mujeres a la Casa de Brujas, a la época de la Casa de Brujas, ¿sí? Vamos entonces un poco con brujería y contracultura gay, ¿sí? A ver, tengo un montón de notas respecto de este libro porque es bastante polémico. Bueno, acá tengo como un mini resumen según el cual este libro muestra que la acusación de herejía iba acompañada por la acusación de tener sexo no heterosexual ni monogámico, que es lo que ya veníamos diciendo con Federici, ¿sí? Algunas críticas al libro de Evans. Idealiza el pasado, número 1, ¿sí? Como si hubiera como esto que yo les decía que hay que tener cuidado, digo, criticar el presente y rescatar algunos aspectos del pasado no quiere decir idealizar el pasado o decir que en el pasado existía la verdad y que todo lo que sucede hoy está mal, aunque sí, todo lo que sucede hoy está mal, pero bueno, tampoco vamos a romantizar el pasado porque fíjense lo que estamos diciendo de que si vos pensabas distinto, pensabas en contra del estatus de la iglesia o del Estado, básicamente te quemaban, o sea, eso no es algo lindo, entonces no idealicemos tampoco el pasado como si hubiera sido, nada, el Edén, ¿sí? En algunos sentidos, bueno, habla del matriarcado, da por sentada la existencia del matriarcado, cosa muy polémica, o sea, la mayor parte, cuando yo leí bastante sobre la historia de la maternidad cuando tuve que escribir mi libro, y la mayor parte de las autoras están en contra de la idea de que existió un matriarcado, ¿sí? No existió un matriarcado. Lo que sí existió fueron estatuillas, se encontraron cientos de miles de estatuillas de partes de cuerpos de mujeres, como por ejemplo tetas de mujeres gordas con tetas muy grandes y de vulvas y ese tipo de cosas, y lo que se presupone de la prehistoria es que las mujeres no estaban tan sometidas como lo estuvieron luego porque no existía ni el Estado ni el mercado y las mujeres también estaban asociadas a la naturaleza, eran necesarias también para la reproducción, ¿sí? De las tribus. Si las mujeres no se reproducían, básicamente la tribu moría porque no había quien cuidara a los ancianos. Entonces había diosas muy importantes, ¿sí? De hecho, bueno, lo que dice Evans es que hay un paso de una diosa madre, de una llamada diosa madre, al dios cristiano, ¿sí? En un principio había una veneración desde la prehistoria, una veneración de una diosa madre, diosa de la fertilidad, diosa de la sexualidad, asociada con, por ejemplo, la serpiente. Después por eso Eva está asociada a la serpiente. Muchas dicen que Eva en realidad es como una especie
de representante de la caída de la diosa madre, ¿sí? Porque ella vivía desnuda, trancapiola ahí en el paraíso y de repente tiene que parir con dolor, estar sometida al varón, que justamente eran todas las cosas que no le sucedía a la diosa madre de la antigüedad, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión del matriarcado, todas las autoras que yo leí están en contra de la existencia del matriarcado. Y Evans no lo discute, lo da por sentado, ¿sí? Después, hablar de homosexualidad o de lesbianismo en la antigüedad y en el medioevo es bastante poco preciso porque esos términos no existían en esa época. Entonces es polémico también basar toda una hipótesis tan inmensa en términos que en ese momento no existían. Lo que sí existía era el término sodomía, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí se puede salvar un poco. Y también otra crítica que le hago es que él propone estas prácticas, podríamos decir, contrasexuales, como el título del taller, como una especie de resistencia frente a la heterosexualidad, al industrialismo, al militarismo, al Estado moderno, al orden actual, ¿no? Pero hay un problema que es el mismo que le pasa a Monique Wittig cuando reivindica el lesbianismo, que es que esas prácticas sexuales fueron asimiladas y hoy mucha gente que pertenece al colectivo LGBTQI es heterosexual, lamentablemente. Más allá de que se frote la vagina con la vagina o la vulva con la vulva, tienen una vida completamente heterosexual. Entonces ya basar la resistencia en determinadas prácticas sexuales es en este momento no es muy eficiente, digamos, porque hoy en día está todo el mundo queriendo casarse y tener hijos, ¿no? Eso es básicamente lo que quieren los heterosexuales. Por lo tanto, frotarse dos genitalidades iguales no es que hoy en día genere mucho revuelo, ¿sí? Como sí sucedía antes, que te mandaban a la hoguera por eso. Lo que sí me gusta es el estilo de escritura, es como un estilo bastante enojado e incendiario, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿sí? El libro compara la relación que los seres humanos tenían con la naturaleza, el sexo, la comunidad pre- y post-industrialización, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de cómo era la relación con la naturaleza, el sexo y la comunidad antes y después de los procesos industriales, ¿sí? Y recorre también los procesos como la caza de brujas y la colonización a través de los cuales la industrialización se instaló, ¿sí? Y finalmente realiza su propuesta. Yo estoy completamente en contra de su propuesta porque la propuesta que está en el último capítulo es básicamente hacer lo mismo que hacían los herejes en el pasado o hacer lo mismo que hacían supuestamente las tribus que veneraban a la diosa madre, o sea, irse a vivir al campo, esto literal les estoy diciendo, o sea, sin ironía, irse a vivir al campo, construir tus propias máquinas, drogarte, hacer orgía, ahora no está tan mal ahora que lo pienso. Drogarte, hacer orgías. Pero el problema con esto no es que no esté buena la propuesta, sino que ya estamos producidas subjetivamente para pensar en términos monogámicos y en términos heterosexuales y en términos de acumular cosas. Eso no quiere decir que no exista alguna forma de resistencia, pero es bastante idealista decir que, a ver, por más que yo me vaya al campo y produzca mis propias máquinas y tenga sexo en orgías, yo voy a seguir sintiendo de la misma forma, ¿sí? O sea, voy a seguir pensando en términos heterosexuales, voy a seguir sintiendo probablemente los mismos deseos que siento hoy en día, que no digo que estén bien, pero bueno, digo, irte a otro lugar a vivir no es... No te da la seguridad de que vas a sobrevivir en ese contexto, ¿sí? De que vas a sobrevivir y que vas a tener esa vida que vos pretendés tener como tenían los campesinos del siglo XV. A eso voy. Porque ya estamos producidas subjetivamente para ser ciudadanas urbanas oficinistas del siglo XXI. A eso voy. Nerea, ¿vos querías decir algo? No, sí, justamente que bueno, ella está socializada dentro de un sistema capitalista y Ahí que está.
dentro de esa socialización también se da cierto confort, entre comillas, que hace medio imposible volver a ese estado de naturaleza idealizado que nada, no existe más. O sea, imagínate a alguien que está sentado todo el día en una oficina que vaya a trabajar al campo. No se puede, bueno, no tienen no tenés la corporalidad, no te da el cuerpo, o sea, no es tan fácil esa transición, no es como, ay sí, qué bueno, comunidad, pero bueno, la verdad es que también está muy influenciado por las ideas hippies del momento de publicación del libro Evans, eso es también algo que le sucede. También el pensar en irte a vivir al campo dentro de la realidad material hoy en día implicaría comprar una tierra, con lo que sale la tierra. Hay un montón de cuestiones que median previa a ese momento, esa vuelta a la naturaleza. Exactamente. Sí me gusta de una forma más matizada porque él cree mucho en la autogestión, ¿no? Esta que es lo contrario que la industrialización, porque él dice que la industrialización es cuando justamente una fábrica produce los bienes que vos necesitas en lugar de producirlos vos misma, que era lo que pasó justamente durante toda la historia de la humanidad hasta que se inventaron las fábricas, ¿sí? O sea, fue siempre así. La gente producía sus propios bienes. De hecho, por eso las mujeres eran tan valoradas hasta el advenimiento de la industrialización. ¿Por qué eran valoradas? Porque las mujeres producían todo lo que se necesitaba dentro del hogar. Mientras los varones trabajaban en el campo, las mujeres producían la vestimenta, la cera que se necesitaba para las velas, limpiaban, cocinaban, realizaban un montón de trabajo. Sin ese trabajo, no es que vos podías ir al Carrefour de la esquina y comprar la vela. O sea, sin ese trabajo que realizaban las mujeres no hubieran subsistido las comunidades. Entonces, el trabajo que realizaban las mujeres era importante, ¿sí? Bueno, a mí me parece interesante la cuestión de la autogestión, pero bueno, me parece que Evans lo lleva un poco lejos. Más allá de eso, me interesa que proponga, que se anime a proponer algo, y me parece que si estamos en contra o sea, si hay algo que no nos gusta de la propuesta de Evans, es interesante que nosotras pensemos cómo definiríamos nuestra contracultura, ¿sí? Recordemos que el libro se llama Brujería y Contracultura Gay. Nada, es como algo que va a quedar abierto en el taller, pensar cómo sería la contracultura de cada una, ¿sí? Bueno, entonces, arrancamos. Introducción. Esta es la introducción que tengo yo en la edición en inglés. Me parece que en la edición en castellano ustedes tienen otra introducción. No está escrita por Evans, está escrita por los editores. Esperen un cachito que voy a buscar un vaso de agua, ¿eh? Bueno, les decía entonces, este libro se trata acerca de la historia de la cacería de brujas y del advenimiento de la civilización cristiana. Como les dije, voy a estar medio lenta porque tengo el libro en inglés, ¿sí? Y al mismo tiempo del surgimiento del patriarcado y del capitalismo, ¿sí? Recuerden que el subtítulo de este libro es Una mirada radical de la civilización occidental y de algunas de las personas que esta civilización intentó destruir, ¿sí? O sea, justamente vamos a hablar de toda esa contracultura, o sea, de todas esas personas que se negaron a cumplir con lo que el Estado y la Inquisición proponían. La mirada de este libro es explícitamente queer, ¿sí? O sea, va a trabajar la quema de brujas en relación con las personas que realizaban prácticas sexuales o que, como en el caso de las mujeres, que prácticas sexuales no coitales, y en el caso de no coitales heterosexuales monógamas, y en el caso de las mujeres que realizaban prácticas contrarreproductivas, ¿sí? No reproductivas. Entonces, es un estudio de la guerra entre la civilización y las culturas de la naturaleza, ¿sí? Que la civilización ha intentado erradicar. Dice la introducción también, esta historia demuestra que el progreso de la sociedad tan venerado, ¿sí? Tan festejado, es también la historia es una historia de violaciones, de tortura, de destrucción ecológica, de esclavización, de asesinato y de genocidio, ¿sí? Bueno,
Eso es de los editores de la edición, es en la introducción de los editores de la edición en inglés, ¿sí? Vamos con la introducción de Evans. Lo que dice Evans es que escribe este libro porque los historiadores, al igual que los periodistas profesionales, han falsificado la historia gay, ¿sí? Entonces que él cree que si vos identificás que alguien falsifica tu historia, bueno, después tenés que ir y reescribirla, ¿sí? Entonces, esto en su espíritu autogestivo, fíjense que es muy autogestivo eso, de decir, bueno, ya que mi historia está siendo falsificada por todos estos académicos, voy a escribir yo mi propia versión de mi historia, ¿sí? Bueno, lo que propone, una de las cosas que propone, arranca con una especie de historia, ¿sí? Va a decir que es la historia, a ver, ¿dónde está esa oración que me encanta? Espérenme un cachito. Bueno, no la encuentro, ya la voy a encontrar. Es la historia acerca de cómo los varones blancos se diseminaron sobre la tierra y comenzaron a gobernarnos. Pero no siempre esto fue así. O sea, el patriarcado capitalista, industrializado, urbano, occidental, todo eso no siempre existió. Entonces va a empezar a contarnos desde la prehistoria, qué sucedía en la prehistoria, ¿sí? Dice que los humanos, los seres humanos, son animales. ¿No? Como si hubiera una naturaleza humana verdadera. Acá hay que tener mucho cuidado. Es como si la naturaleza humana tuviera determinadas características que fueron reprimidas por la cultura, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ideas, ¿sí? En las edades más tempranas, la vida sexual de los humanos se parecía a la de otros animales. Hoy la gente está alienada, tanto de su sexualidad como de su naturaleza animal, pero en los comienzos de la humanidad esto no fue así. Hablo raro, como les digo, porque tengo el libro en inglés y estoy como medio robótica. Los animales, dice, no viven en familias nucleares, como vivimos los seres humanos, ¿sí? Entre los seres humanos, las formas sociales tempranas se parecían a la de las prácticas de los animales, digamos no monogámicos, por decirlo de alguna forma, porque está esta idea, ¿vieron?, de que los mamíferos son heterosexuales y monógamos. Es como una idea que está instalada. Y también no solo eso, sino que todos los animales son así. Entonces, por eso se insiste tanto en la representación del animal mamífero, ¿no? Y no se nos muestran tanto, por ejemplo, esos bichos raros que hay en el fondo del mar que hacen lucecitas, ¿vieron? Que obviamente esos señores deben ser super queer, ¿no? No creo que hagan pene, vagina, tiki tiki una dentro de la otra. Entonces, bueno. Esos no se nos muestran, por ejemplo. Yo te puedo mencionar un montón de mamíferos, pero no sé ni un nombre de esos bichitos que están abajo del océano, en las oscuridades, en las tinieblas del océano. ¿Por qué será? Bueno, es una forma más de disciplinarnos y de hacernos creer que hay una sola forma de vida, que es la de los mamíferos, ¿sí? Bueno, eso es lo que está diciendo Evans, ¿sí? Los seres humanos tenían prácticas sexuales similares a los de los animales, o sea, es decir, diferentes de las familias nucleares en la edad de piedra y de hierro, ¿sí? Muchos, por ejemplo, se asociaban con miembros del mismo sexo y muchas veces los miembros del mismo sexo vivían en casas comunes, ¿sí? O sea, por un lado las mujeres y por el otro lado los varones, por ejemplo. Y en muchas de estas casas comunes la homosexualidad era regularmente practicada. Otra diferencia con la actualidad y en relación con la prehistoria es que las mujeres tenían un estatus alto. Esto es lo que yo les decía antes. Él defiende el matriarcado, yo no defiendo el matriarcado, ¿sí? Pero sí es cierto que las mujeres eran más respetadas de lo que son hoy en día. Bueno, se veneraba a esta diosa que tenía muchos nombres, depende de la cultura, pero es muy interesante que en múltiples culturas al mismo tiempo se veneraba a una diosa, como les digo, con diferentes nombres. Muchas veces la veneración de la diosa estaba asociada a ritos sexuales, ¿sí? Por ejemplo, se llamaba Astoret en Palestina o Astarte en Palestina, Tanit en Cartago, sí,
Ma en Capadocia, Afrodita en Chipre, ¿sí? Isis en Egipto, pero es toda la misma diosa, o sea, tiene las mismas características. Obviamente, una vez que la religión, que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, esta madre tierra, diosa madre, fue echada, ¿no? Como la veneración de esta diosa. Igualmente, por más que hubo resistencias, digamos, del cristianismo frente a estas religiones que se convirtieron más en minoritarias a partir de la creación del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, igualmente todas estas, lo que podríamos llamar ya herejías, persistieron en el tiempo, como ya vimos antes, ¿sí? Otra diferencia que hay entre la Edad de Piedra y la actual es que la Edad de Piedra era muy pacífica, dice Evans, ¿sí? Bueno, como les dije antes, las mujeres tenían un alto estatus, pero bueno, alrededor del 4000 a.C. se produjo el advenimiento de la Edad de Bronce, ¿sí? Por primera vez en la historia, algunos grupos sociales se produjeron, ¿sí? Controlados por varones y basados en la explotación militar. La vida económica y política de la raza humana cambió completamente, ¿sí? Y se creó el Estado. Fíjense que el Estado no siempre existió, el patriarcado no siempre existió. Les puedo recomendar en relación con la creación del patriarcado el libro que se llama La invención del patriarcado de Gerda Lerner. Todos estos temas, vamos a la tanda publicitaria, los pueden encontrar también en mi libro. La cuestión de la relación entre las brujas y la contrarreproducción y la cuestión del nacimiento del Estado y el origen del patriarcado. Perdón, ¿podrías repetir el nombre del libro? Sí, se llama La invención del patriarcado. Y la autora se llama Gerda, así como suena con G, Gerda Lerner. Bueno, surgió la civilización. Dice Evans que el sistema de valores de Roma tenía que ver con la autodisciplina, las virtudes que se festejaban en público y que eran enseñadas en la escuela eran las virtudes del sacrificio hacia el Estado, la obediencia a la jerarquía y a la autoridad y la sospecha frente al placer y el sexo, ¿sí? Fíjense cómo nos vamos acercando cada vez más hacia la culminación de todos estos procesos que van a ser la quema de brujas, ¿sí? Entonces, fue durante la militarización de Roma que el cristianismo se impuso, ¿sí? Fíjense que había muchas similitudes entre los valores de Roma y del cristianismo. ¿Qué más? Bueno, sigue comparando. Acá está. Y así fue como sucedió que los varones blancos heterosexuales tomaron el control de nuestras vidas. Esa es un poco la historia que Evans quería narrar. Bueno, entonces dice que esa es la historia según la cual en el oeste se ha producido un espectáculo enfermizo del crecimiento del poder patriarcal, primero gradualmente en la Edad de Bronce, después con un salto con el triunfo del cristianismo y finalmente con la industrialización. Y correspondiente a este crecimiento, digamos, del patriarcado, del poder patriarcal, ha habido una caída. Primero en el estatus de las mujeres, después en el de las personas campesinas y después en el caso de las personas gay y también de las personas que no son blancas, ¿sí? Bueno, vamos hasta acá un poco con Evans y con Federici. Genial.
Bueno, ahí empieza un poco con en el capítulo que se llama herejes. Mujeres, no sé si lo traduce como gay o como hereje, porque bagger es lo mismo, o sea, son sinónimos. Y espíritus libres, así se llama el capítulo este que les voy a comentar. Bueno, habla un poco, en este capítulo habla justamente un poco de los herejes. Dice que algunas de las primeras herejías más reprimidas fueron las relacionadas con el gnosticismo, que los gnósticos realizaban ritos sexuales orgiásticos, ¿sí? Y creían en el placer sexual, pero no en la procreación. Después también habla acerca del maniqueísmo, por ejemplo, en el cual las mujeres y los varones eran líderes, ¿sí? Religiosos, a diferencia del cristianismo, donde solo los varones pueden ser líderes, ¿sí? Y los líderes también tenían prohibido acumular riqueza personal, también contra la tradición cristiana. Después está el masalianismo, donde también los líderes podían ser mujeres y varones y donde no consideraban que los actos sexuales fueran pecaminosos. Y como les había contado antes, el bogomilismo también menciona. También menciona los cátaros. Fíjense que algunos de los que menciona Federici son los de los más comunes. Los cátaros también se asociaban con el sexo ritual, ¿sí? Y esto es lo que les decía antes. Si un niño nacía de estos actos sexuales, era asesinado. Luego quemado y sus cenizas eran guardadas para hacer comida celestial. Bueno, listo. Espectacular, genial. Bueno, fíjense qué interesante esto. La palabra para cátaro en la mayoría de los idiomas europeos se convirtió en la misma palabra que se usaba para decir homosexual. O sea, cátaro y homosexual eran sinónimos, según Evans. Y en algunas lenguas también la palabra búlgaro, supongo que es una herejía originada en Bulgaria, también se convirtió en la palabra homosexual. Entonces, herejía y homosexual, las palabras herejía y homosexual se terminaron convirtiendo en intercambiables. La mera sospecha de homosexualidad era suficiente para condenar a una persona por herejía, aunque no se supiera de la persona que creyera o que hubiera enseñado ninguna doctrina herética, ¿sí? Fíjense entonces que parte de la contracultura, las herejías eran representantes de lo que Evans considera contracultura y de lo que él considera que hay que volver, ¿sí? Hay que volver a vivir en forma de estas sectas heréticas para Evans. O sea, todo este libro en realidad es, como yo creo que la mayoría de los libros, una forma de proponer la manera de vida que a él le interesa justamente, ¿no? Proponer. Lo de la comida celestial incluida también, supongo. Sí, obviamente, el aborto posparto es clave. El aborto posparto es clave. En el siglo XIII surgió una nueva herejía. Las personas formaban grupos comunitarios independientes en los que había grupos en los que había solo mujeres o solo varones. Ellos renunciaban a toda la propiedad, las mujeres eran las beguinas y los varones eran los begardos. Estas herejías dieron lugar después a la herejía llamada el espíritu libre. Desde el principio, las beguinas, los begardos y los espíritus libres fueron acusados de ser lesbianas y gays. Bueno, según Evans, entonces, lo que tenían en común todas estas herejías era que creían en más de una divinidad, ¿sí? Tanto las mujeres como los varones podían ser líderes. También, bueno, tenían un sentido ascético, un sentido pagano del ascetismo. Eran hostiles a la riqueza y al poder de la iglesia y eran muy tolerantes con el sexo homosexual.
Entonces, la iglesia terminó convirtiendo todas estas sectas paganas en lo que más tarde se llamaría brujería, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos. Voy saltando un montón de páginas porque mucho se repite con Federici, ¿sí? Bueno, otra vez la comparación entre el cristianismo y las herejías, ¿sí? Los cristianos veneraban solamente a un dios que estaba descrito en términos de heterosexualidad masculina, ¿sí? Este dios existía solo por sobre la naturaleza, ¿sí? Que él creó y que dominaba, mientras que las deidades de la religión antigua siempre se consideraban subordinadas a la naturaleza, ¿sí? La religión antigua fue tolerante con todas las formas del sexo, mientras que el cristianismo tradicional condenaba toda forma sexual que no fuera la monogamia heterosexual santificada por el matrimonio. Después el cristianismo también se caracterizó por el odio hacia las mujeres, ¿sí? Y el cristianismo también, a diferencia de las sectas, de las herejías, estaba obsesionada con la obediencia a las instituciones establecidas. Fíjense que justamente el cristianismo es muy jerárquico, ¿sí? En cambio, en el caso de las sectas paganas no era así. También el cristianismo valoraba el conocimiento institucional, de hecho crean las universidades, ¿sí? El cristianismo está relacionado con la invención de las universidades. Y también había diferencias entre el cristianismo y la religión antigua en relación con el nudismo, obviamente el cristianismo lo prohibía y la religión antigua no, el pelo, porque por ejemplo muchos de los herejes se dejaban el pelo largo y el pelo corporal también, las drogas, porque se redrogaban, y los animales. Fíjense que para el cristianismo los seres humanos tienen que dominar a los animales, mientras que en las sectas paganas hay un gran respeto por la naturaleza, la animalidad y la vegetación, ¿no? Y lo que dice Evans, a dónde voy con todo esto, es que todos estos valores relacionados con el cristianismo son los que luego rescata la industrialización, las sociedades industrializadas. Fíjense que nosotras andamos vestidas, en general no nos drogamos mucho, la mayoría de nosotras, más que con drogas recetadas, o sea, básicamente hechas para controlarnos. Los pelos están prohibidos, ¿sí? Y a los animales nos lo comemos, los encerramos en feedlots, los torturamos y después nos los comemos. Así que fíjense qué interesante cómo la filosofía cristiana, los valores del cristianismo están asociados con nuestros valores actuales. Que eso es algo contra lo que iba Nietzsche, por ejemplo, que él decía que la religión cristiana ganó, ¿sí? O sea, nosotras somos cristianas, es lo que decíamos antes. Por más que yo me vaya al campo, yo ya estoy estructurada como una oficinista, o sea, estoy producida subjetivamente como una oficinista. Tengo la corporalidad de una oficinista urbana, ¿sí? Bueno, con el cristianismo sucede lo mismo, estamos socializadas en el cristianismo. La moral que manejamos es cristiana, aunque no nos guste, ¿sí? Bueno, pasa a hablar después del militarismo de Estados Unidos y habla acerca de cómo el militarismo de Estados Unidos moldea la mente, ¿sí? Las creencias de los estadounidenses. Y habla también del industrialismo, ¿sí? De esos dos fenómenos. Ya les conté cuál es la definición que daba de industrialismo, que tenía que ver con esto de que la producción de los bienes que uno necesita para vivir es realizada por otras personas, ¿sí? Por instituciones, no solo por otras personas, porque en otros tiempos, nada, había un zapatero en el pueblo que producía el zapato y vos intercambiabas bienes por el zapato, ¿sí? No necesariamente tiene que ser por otras personas, pero sí por instituciones, que es lo que llamamos fábricas, básicamente. Lo que dice Evans es que no hay ningún registro en la historia de la humanidad de alguna sociedad que haya abrazado a otra sociedad industrializada o una lógica industrializada. Siempre la industrialización se impuso a través del asesinato, la tortura, la sangre y todo eso, ¿sí? Dice que el industrialismo ha matado al animal que llevamos adentro, nos convertimos en personas que justamente vivimos adentro, siempre de lugares,
rodeados de concreto y de plástico, trabajando horas y horas en fábricas, burócratas, académicos, viviendo dentro de nuestros cráneos y muertos para nuestros cuerpos. Dice que a eso nos llevó la industrialización, el militarismo, el cristianismo, el patriarcado y el capitalismo. Dice que vivimos siendo personas esclavizadas por el dinero, a diferencia de todas estas culturas paganas, ¿sí? De las personas campesinas que tenían el conocimiento para crear sus propios bienes. En las sociedades industriales nunca se nos enseña cómo producir lo que necesitamos para vivir, entonces vivimos siempre dependiendo de las personas que tienen dinero y de producir ese dinero, y si no tenemos ese dinero básicamente no podemos comer. Somos esclavos de nuestros salarios, dice, trabajando 40 horas a la semana o más en trabajos monótonos y odiosos con el solo propósito de producir suficiente dinero para vivir, ¿sí? Cosa que, como les decía antes, esto no sucedía en las culturas antiguas que él menciona. Y bueno, en el último capítulo, que se llama Magia y Revolución, es donde él realiza explícitamente su propuesta, ¿sí? Ya terminamos porque me tengo que ir. Bueno, él cree que hay que producir un nuevo socialismo, ¿sí? O sea que básicamente todos tenemos que compartir los medios de producción, ¿sí? No tiene que haber un dueño particular de los medios de producción. Y este nuevo socialismo tiene que hacer lugar o tener lugar justamente para las personas gay, para las mujeres, para las personas racializadas, ¿sí? Dice que tenemos que retirar nuestra lealtad de las instituciones dominantes y del industrialismo, o sea que nosotras fuimos moldeadas y subjetivadas para amar el conocimiento académico, la ciencia, las instituciones, el dinero, todo eso, pero que justamente tenemos que retirar nuestra lealtad frente a todas esas instituciones y bienes, ¿sí? Porque justamente estas instituciones dominantes del industrialismo surgieron a partir de la cultura patriarcal opresiva y continúan funcionando de esa forma. Entonces ahí empieza, ¿no?, la propuesta. Hay que trabajar de forma colectiva en el campo para destruir el patriarcado industrial, como si eso se pudiera hacer, a través de la magia. Critica las drogas químicas, que ahí hay otra cuestión. No sé si ustedes saben, pero yo estuve internada en un loquero, o sea, estoy repsiquiatrizada, estoy, bueno, diagnosticada con bipolaridad. Bueno, a vos, Mica, seguro que te lo conté cuando hiciste el curso de el poder psiquiátrico. Yo ya estoy entristecida por esta realidad. Entonces, yo no puedo dejar mis drogas, porque si dejo mis drogas me suicido. O sea, está bien, yo entiendo que es un bajón tener que tomar 6 pastillas por día. O sea, lo entiendo mejor que nadie. Pero también entiendo mejor que nadie que estoy socializada en esta cultura y en esta sociedad que no incrementó mis potencias, que obturó mis potencias y me entristeció. Y ya quedé así. O sea, que yo me vaya a vivir al campo a cultivar zanahorias no me va a curar la bipolaridad, porque yo no nací en una tribu indígena en el medio del Caribe comiendo, no sé, mango, banana, no sé qué comen. Ya nací en esta ciudad, bueno, no en esta, pero nací en una ciudad, nací en una familia heterosexual, ¿sí? Disfuncional, obviamente, como todas las familias. O sea, que yo me vaya al campo no me va a solucionar estos problemas. Yo no puedo dejar mis drogas. Entonces, esa es una de las que, bueno, en línea con la crítica que le veníamos haciendo a Evans de que es bastante ingenuo lo que dice, ¿no? Como esto de irnos al campo va a solucionar todo. O sea, no. Y lo que sí me gusta es que es pro violencia. Él dice que hay que practicar la violencia, la violencia de los colectivos anarquistas autónomos. No en contra de la población general, sino de aquellos que tienen el control. No veo, dice, una alternativa efectiva a la violencia revolucionaria. Eso me gusta. Esto también me gusta. Queremos destruir... Esto lo estoy traduciendo yo como me gusta a mí, ¿no? Así que después tienen que leer el libro porque me inventé todas las traducciones. Queremos destruir el Estado, la iglesia, la universidad, las corporaciones grandes, la prisión, el hospital mental, ese no. El mío, por ejemplo, al que voy yo, no.
y otras instituciones que le roban a las personas el sentido de la vida. Estas instituciones son necesarias solamente bajo las asunciones básicas del patriarcado industrial. ¿Sí? Esa es básicamente. Bueno, queremos vivir en las tribus, dice, en tribus autónomas, no queremos leer más libros, queremos que haya tradición oral y no tanto escrita. Queremos que vuelva el espíritu del arte, queremos volver a restablecer la comunicación con la naturaleza y con la Gran Madre, esta diosa que yo les contaba antes, que era desde la prehistoria. Y queremos crear una cultura gay genuina que no tenga que ver, esto también me gustó, no se los leí porque se hace muy largo, sino contra los gays capitalistas, que eran estos que yo les decía que son los asimilados, que él dice que son, por ejemplo, los dueños de los bares gays, porque es como que vos le tenés que entregar dinero al chabón para entrar en el bar, ¿no? No solo eso, sino que esos dueños de esos lugares deciden qué gay entra y qué gay no entra. Entonces, en ese sentido, él está en contra de los dueños de esos lugares, de los baños también, y de los gays que son dueños de negocios. Queremos ser curadoras, profetas, chamanes y, bueno, brujas. Entonces, la creación propone la creación de tribus colectivas que se mantengan unidas a través del trabajo, el sexo y la magia. Así que bueno, esa es básicamente, de forma muy rápida, brujería y contracultura gay. Como les decía, para resumir muy brevemente e ir cerrando, vayan pensando también si tienen alguna pregunta. Dijimos entonces al principio que el tema común de los dos libros tenía que ver con la caza de brujas y las prácticas contrasexuales que estos herejes y brujas realizaban, ¿sí? No solo contrasexuales, sino también contrarreproductivas. Dijimos en los términos en los que hablan estos dos autores, la sodomía, el lesbianismo, el travestismo, las orgías y de relación con el antinatalismo directamente el aborto, el asesinato de niños y la anticoncepción, ¿sí? Ya vimos cómo la crisis en el medioevo, ¿sí? La crisis económica que aconteció gracias a la peste negra, gracias a la transición del feudalismo hacia el capitalismo, la acumulación originaria, la conquista de América, fueron un montón de... el advenimiento del salario, de la economía relacionada con el salario, cómo todo eso impactó en la creación o en el surgimiento o en el empoderamiento, el fortalecimiento de las herejías y al mismo tiempo también del fortalecimiento de la Iglesia y del Estado a la hora de contrarrestar el poder de esas herejías, ¿no? Cómo esas herejías surgieron como una respuesta frente al empobrecimiento y cómo fueron en cierto sentido políticas, ¿sí? Porque cuestionaban y se negaban a obedecer el orden que la Iglesia y el Estado les proponía. En ese sentido eran muy peligrosas para el status quo y para el advenimiento, para el nacimiento del capitalismo, y por eso fueron arrasadas, ¿sí? Bueno, eso, creo que eso es todo lo que tenía planificado. No sé si tienen algún comentario o quieren hacer alguna pregunta. Sí, a mí me pareció muy genial todo y me quedé pensando cuando hablabas de la diosa madre, de la que hablaba Gerda Lerner. Sí, no, la que nombra Evans. Sí, Evans, Arthur Evans, sí. Que va nombrando en diferentes zonas cómo se va llamando la diosa madre y no sé si es anacrónico o no, pero me hizo acordar, o sea, pensaba en esto de que más o menos es todo cercano geográficamente y que estaba muy relacionado también con la expansión, el expansionismo griego antiguo, sí. Y que por ahí pudo haber habido algún tipo de relación. De todas formas, después de escuchar como el programa que él proponía, etcétera, me pareció también interesante pensar cómo se cruzaría esto con una Rivera Cusicanqui, cómo se vería
porque igual está hablando desde Nueva York, o sea, no es tan lejano, podría pensarse. O Federici habla desde Italia, pero Sí. él desde Nueva York, entonces por ahí se podría pensar como lo mismo pensado desde una América Latina, o una América en general. Eso es muy interesante, hay bibliografía, de hecho está Federici, tiene, bueno, atrás tiene como 10 páginas de bibliografía, que es impresionante, es tremendo lo que se leyó todo. Ella recomienda un montón de bibliografía, menciona un montón de bibliografía relacionada con Latinoamérica. Voy a buscar. Sí. Pues me pareció muy interesante. Sí. Sobre todo en Federici. Ahí en la bibliografía de Federici hay una banda. Gracias. No, de nada. Mica, ¿vos querías decir algo? ¿O Pato? No, la verdad que súper interesante y la verdad que te quedas con ganas con más. Ay, bueno. Bueno, recuerden, como les decía, que está mi libro. La semana que viene tenemos el taller de crítica de la infancia y del amor romántico, ¿sí? Que vamos a ver un libro que se llama Dialéctica del sexo de Shulamit Firestone. Y después tenemos otro libro que se llama La invención de la heterosexualidad la otra semana, ¿sí? Así que bueno, eso en principio. Creo que no me faltaba decirles nada más. Pato. ¿Pudiste escuchar? Nada, que importante ver cómo estamos socializadas y que los deseos no son propios, ¿no? O sea, son producto de todo esto, así que... Y bueno, y también me sorprendió mucho toda la relación con el veganismo y todo, o sea, cómo nos domina la vida en la iglesia. Sí, Aunque tremendo, no lo sabemos, pero el Estado y la iglesia nos dominan, no lo sabemos, hay que leer mucho a Nietzsche para eso, para visibilizar eso. Bueno, Sari, millón de gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Ahora ya mismo les subo la grabación por si la quieren escuchar más adelante, ¿sí? Genial. Bueno, yo quería agregar sí. una última cosa. Sí. Cuando me hice vegana, justamente fue al mismo tiempo desligándome como un poco del cristianismo, porque sentía que había como algo que no encajaba y esto del amor al prójimo, pero hasta dónde, hasta qué punto, por qué los animales no. Y bueno. Y es lo que hablábamos antes en relación con que para la iglesia, para el cristianismo hay que dominar a la animalidad. Entonces, el centro del universo es el hombre. Entonces, bueno, eso. Básicamente lo dicen las Sagradas Escrituras literalmente, que hay que controlar a los animales. Así que sí, es como una forma de anticristianismo el veganismo. Vamos todavía. Bueno, michas, les voy a dejar entonces ya mismo la grabación, ¿sí? Muchas gracias por estar. Me encantó la compañía. Nos vemos pronto. Chao. Chao.